Albert Einstein dijo una vez, lo misterioso es lo más hermoso que podemos experimentar porque el misterio es la fuente de toda ciencia verdadera. Hoy, después de siglos de investigación y debate, la ciencia continúa buscando la respuesta a lo que probablemente sea el misterio más grande del universo. ¿Cómo explicar el origen, la diversidad y la complejidad de la vida en la Tierra? Saben, esa ha sido siempre la gran pregunta, y creo que hay dos explicaciones principales. Dos cosmovisiones opuestas que han atraído una gran atención y aún mayor controversia. La primera es el materialismo científico. Esta visión afirma que la vida es el resultado de interacciones entre la materia, la energía y procesos ciegos no dirigidos como la selección natural. De hecho, es la base de la evolución darwiniana. La segunda explicación se basa en la idea de que todo organismo es el producto de un propósito, un plan, una inteligencia creativa que existe fuera del mundo natural. La ciencia se enfrenta, por tanto, al desafío de tratar de determinar cuál de estas ideas es verdadera. Hoy yo diría que la mayoría de los biólogos apoyan la idea de que la vida se originó en el océano y luego evolucionó gradualmente de simple a complejo, en corales, medusas y tiburones, y finalmente en seres humanos. Pero si realmente se estudia el reino animal, todos esos comportamientos increíbles y esa ingeniería biológica, creo que existe una cantidad significativa de datos que desafían la posición materialista. Hay evidencias que apuntan a realidades, como el propósito, el diseño y la imaginación. Y no son difíciles de encontrar. De hecho, están en todas partes esperando a ser descubiertas. Así que súbanse a un barco, vayan a la playa, entren en el agua y sumérjanse. Verán el diseño. En el sur de California, tenemos la mayor densidad de delfines por kilómetro cuadrado de todo el planeta. Tenemos manadas enormes de hasta 10,000 delfines. Es como estar parado en una estampida de caballos justo en el medio. Y ellos... Es hermoso, impresionante. Cuando ves algo así, nunca lo olvidas. Desde 1994, el capitán Dave Anderson es dueño y director de una de las empresas de avistamiento de delfines y ballenas más exitosas del mundo. Ha dedicado miles de horas al estudio de los delfines en la costa de Dana Point, en el sur de California. Vendrán directamente hacia nosotros para nadar en la ola de presión creada por el barco al avanzar. Lo llamamos montar la proa o surf de barco. Y cuando aparecen es como, oye, mis amigos están aquí. Es una sensación maravillosa. Los delfines viven en grupos llamados manadas y tienen una increíble red social que les permite trabajar unidos como un equipo. Viven en estas grandes manadas en parte por seguridad. Obviamente, están más seguros en grupo, ya que pueden cuidar unos de otros. El hecho de ser varios también ayuda cuando se están alimentando. Así, pueden dispersarse en busca de peces. Cuando se remolca un cable con un hidrófono por el océano, la actividad de la manada se hace más evidente. Quiero decir que podemos escuchar a la manada a kilómetros, y a medida que los delfines se acercan al hidrófono, los sonidos se vuelven increíblemente fuertes. Estos delfines se comunican a través de los silbidos y con los clics. Y los clics son para localizar a sus presas. Sus clics distintivos son cruciales para la supervivencia. Los delfines se mueven en un entorno de visibilidad limitada, por lo que el reconocimiento inmediato de alimentos, aliados o enemigos depende de otros mecanismos sensoriales.
No se puede ver muy lejos a través del agua, pero el sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en tierra, por lo que son capaces de utilizar el sonido para ver. La ecolocalización o ecolocación es un sistema biológico complejo. Los delfines lo usan igual que un submarino confía en la tecnología de sonar para navegar en ambientes donde la visibilidad es mínima o inexistente. Básicamente, la ecolocalización de un delfín funciona así. El animal produce una serie de sonidos de baja y alta frecuencia que se transmiten desde su parte frontal. Tras impactar contra un objeto, estas ondas sónicas rebotan. Cuanto mayor es la distancia, más tardan en regresar. Cuando el delfín recibe las señales reflejadas, se forma una imagen mental de la ubicación, tamaño y velocidad del objetivo. Cuando persiguen a un pez, entran en un enorme banco de peces y se centran solo en uno. Y seguirán a ese pez hasta atraparlo. Y si el pez salta fuera del agua, ellos saltarán fuera del agua también. La ecolocalización requiere varios componentes, cada uno diseñado para una función específica. Cuando se integran, forman el sistema de sonar más eficiente de la Tierra, natural o artificial. Cuando asciende a la superficie del océano, el delfín exhala, luego inhala rápidamente. En cuanto el delfín se sumerge, el espiráculo se cierra y el aire inhalado circula a través de los canales nasales hacia los pulmones. El motor de la producción sonora es la laringe, un órgano parecido a un pistón cubierto por músculos. Controla el flujo de aire a través de 2 conductos del cráneo, sellados por tapones retráctiles. Cuando la laringe es empujada hacia arriba, los tapones nasales se abren automáticamente y el aire se mueve libremente hacia 2 pares de solapas llamadas labios fónicos. Los labios fónicos generan el sonido y están diseñados para trabajar individualmente o al unísono. Cuando el aire presurizado golpea los labios desde abajo, vibran rápidamente produciendo ráfagas de clics de alta y baja frecuencia a velocidades de hasta 2000 clics por segundo. Es una acción que se parece a la vibración de los labios de un trompetista, que sopla a través de la boquilla de su instrumento. Cuando el aire pasa a través de los labios fónicos, se almacena en pares de sacos inflables. Cuando estos sacos se llenan, se desinflan rápidamente mientras los músculos envían el aire de vuelta al sistema a través de los tapones nasales abiertos hacia las cavidades inferiores del cráneo. Respondiendo al cambio de presión, la laringe se retracta, creando espacio para el aire reciclado. Cuando la cavidad del cráneo se llena, la laringe se eleva para aumentar la presión del aire. Esto hace que los tapones nasales se abran y comienza un nuevo ciclo de clics. Al reciclar el aire inhalado, el delfín puede demorar el ascenso para respirar de nuevo. De esta manera puede continuar ecolocalizando durante más de 10 minutos. El sistema completo requiere equilibrio y regulación precisos. Cada componente debe funcionar a la perfección en fracciones de segundo. La eficiencia de la producción sonora se hace también evidente en la transmisión de clics hacia objetivos potenciales. Las vibraciones de los labios fónicos se transmiten por los sacos y los huesos del cráneo. Luego pasan por el melón, un órgano que ocupa casi toda la frente del delfín. El melón es muy flexible y su forma se ajusta para afinar la transmisión del sonido a través del agua salada. Es una lente acústica que enfoca las ondas sonoras en haces cónicos. El melón puede concentrar la energía acústica multiplicada por 4. Cuando el haz alcanza un pez, rebota y comienza la tercera fase de la ecolocalización.
Los ecos reflejados son detectados y canalizados a través de los dientes y la mandíbula inferior que actúan como antenas. Esta energía es amplificada mientras viaja a través de las grandes masas de tejido de la mandíbula hacia los receptores del oído medio e interno. Desde el oído interno, las señales se transmiten por los nervios auditivos al cerebro, donde se analizan en milisegundos. El delfín interpreta estos datos para producir una imagen tridimensional de su objetivo, con información detallada sobre su velocidad, textura y forma. ¿Cuán precisa es la ecolocalización? En experimentos, un delfín puede determinar la diferencia entre una bola de golf y una de ping-pong, basándose únicamente en la densidad de cada objeto. Y en el suelo marino, puede encontrar pequeños peces enterrados de 7 a 15 centímetros bajo la arena. Un delfín puede encontrar un perdigón en el fondo de una piscina con los ojos tapados. Puede ver dentro de las cosas. Es un dispositivo increíble. Si alguien inventara algo así y lo hiciera funcionar tan bien como el de los delfines, se haría millonario. Piensen en la ecolocalización desde una perspectiva de resolución de problemas. ¿Qué se necesita? Debo crear el sonido, número 1. Número 2, debo transmitirlo, debo sacarlo al ambiente. Bueno, ahora tengo ecos volviendo que debo captar, pero no es suficiente. Tengo que procesarlos, tengo que tomar esa información y convertirla en algo que realmente pueda usar y entender. Crear el sonido, transmitirlo y recibirlo y procesarlo son elementos necesarios de la ecolocalización. Y si quitamos alguno, digamos la transmisión, no importa que tengas los otros 3, todo el sistema se pierde. El desafío de construir un sistema completo aumenta cuando se desglosan los componentes específicos de las 4 fases de la ecolocalización. Porque para crear todo el mecanismo, las cientos de partes individuales requeridas deben estar integradas y ser completamente funcionales simultáneamente. Tenemos todos esos componentes diferentes para el sonar. ¿Cómo sabe el delfín cómo usar este equipo? Ahí es donde entra en juego el instinto. No solo tienen el hardware, también tienen el manual de instrucciones. El instinto es un conjunto de instrucciones sobre cómo usar el equipo y deben saberlo hacer desde el instante en que nacen. Todo esto ocurre automáticamente y está bien instalado. Es como lo miras y piensas, por supuesto, así debe funcionar. Por eso es difícil creer que esto pasó por casualidad y por selección natural. Sobre todo cuando cada parte carece de sentido sin las demás. Estas tortugas marinas son más pequeñas que la mano de un niño. Sin embargo, están a punto de embarcarse en una migración que durará décadas y miles de kilómetros. Es un viaje lleno de evidencias, de propósitos y diseño. Después de cruzar instintivamente la playa, las tortugas nadarán ininterrumpidamente durante las próximas 48 horas en un intento de escapar de los pájaros, cangrejos y peces depredadores que viven cerca de la costa. Pero la supervivencia inmediata no es su único objetivo. Durante estos primeros 2 días, harán preparativos cruciales para pasar el resto de sus vidas en mar abierto.
Navegar en el océano abierto no es nada fácil en absoluto. Así que, desde que sale del huevo, hay elementos grabados en la cabeza de la tortuga que le hablan no solo de cosas que ella necesita aprender, también de lugares a los que debe ir automáticamente. Está allí, está en el sistema. Las tortugas marinas migran a través de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, generalmente solas y sin beneficiarse de referencias visuales. Para navegar, dependen de un sistema biológico calibrado para trabajar conjuntamente con el escudo invisible que rodea la Tierra. Nuestro planeta está bombardeado constantemente por partículas de alta energía emitidas por el Sol. Estamos protegidos de este mortal bombardeo por un campo magnético que se extiende a más de 64.000 kilómetros en el espacio. Este fenómeno se ha comparado con un imán gigante cuyas líneas de campo fluyen hacia la parte superior desde el hemisferio sur, envolviendo la Tierra. Cada línea corta la superficie de la Tierra en un punto diferente con un ángulo e intensidad específicos. Son más fuertes en los polos y más débiles en el ecuador. Juntas, crean un patrón distintivo que puede ser cartografiado como coordenadas para la latitud y longitud de cualquier ubicación en el planeta. Creemos que, desde que eclosionan, poseen una impronta del campo magnético. Son capaces de detectar tanto la intensidad como el ángulo de inclinación para poder memorizar esa playa de anidamiento en particular con una latitud y longitud muy específicas. Una vez que una tortuga ha grabado las coordenadas geomagnéticas de su lugar de nacimiento, comienza un viaje que la llevará a una zona de alimentación que utilizará durante el resto de su vida. Para una tortuga nacida en Costa Rica, por ejemplo, este lugar podría ser un arrecife de coral en la República Dominicana, a más de 1.600 kilómetros. Mientras la tortuga se desplaza por el Caribe, continúa memorizando una serie de coordenadas en el mapa magnético heredado desde el nacimiento y almacenado en su cerebro. Cuando las tortugas entran en el agua, van detectando campos magnéticos mientras flotan. Así van registrando puntos de referencia a lo largo de su trayecto durante los primeros 2 años de vida. Y son esos puntos de referencia los que utilizarán en sentido inverso cuando abandonen las zonas de alimentación 15, 18, 25 años más tarde, para regresar esencialmente a la playa de anidación. El desarrollo de las tortugas de neonatos a juveniles incluye una creciente dependencia del conjunto de brújulas internas integradas en sus cabezas. Células microscópicas enriquecidas con cristales de magnetita reaccionan al campo magnético de la Tierra, alineándose con el norte. Es básicamente un imán pequeño y lo que normalmente hará la magnetita es alinearse como la aguja de una brújula. Les dice cuál es su dirección y les da información sobre dónde está en ese momento. Necesitan ser capaces de saber en qué dirección avanzan, pero también deben ser capaces de saber dónde están en cualquier momento de ese viaje. Cuando una tortuga alcanza la zona de alimentación, permanecerá allí durante 1 década o más, mientras crece y madura. Dependiendo de su especie, un adulto puede pesar desde 36 kilos hasta casi 1 tonelada. Y cuando está lista para reproducirse, la tortuga fija su rumbo hacia la playa donde nació. Durante este viaje de regreso, dependerá nuevamente de la brújula y el mapa de su interior.
Para encontrar el camino a su hogar, la tortuga sigue las coordenadas que originalmente grabó años atrás, pero esta vez en orden inverso. Cuando se acerca a su destino, identifica la ubicación específica de su playa natal, con otro sistema de ayuda de la navegación, su sentido del olfato. Las tortugas podrían estar detectando ciertas señales, ciertas sustancias químicas en el agua que pueden proceder de la playa de anidación, moléculas de lodo o sedimentos. Tuvieron que haber grabado esa información en alguna parte. Pero entonces cuando regresan después de 25 años para volver a la playa de anidación, ese es el momento en el que esa información tiene que volver al cerebro y decir, bueno, recuerda esos olores, recuerda esas moléculas de hace 25 o 30 años, y ahora es el momento de empezar a pensar en ello y buscar esas señales. Y esa puede ser otra manera en que las tortugas, cuando se acercan más y más a la playa de anidación, reconocen que están en el lugar correcto. Cada año, esta escena se repite en las playas tropicales de todo el mundo. Una por una, las hembras adultas salen del océano a la orilla en la que nacieron. Excavarán sus nidos y cada una pondrá cientos de huevos. Luego volverán al mar y usarán el mismo mapa grabado para regresar a sus zonas de alimentación, en un ciclo migratorio que repetirán docenas de veces durante los próximos 50 años. Como científico, me encanta ser capaz de hacer preguntas acerca de sistemas que tienen un diseño complejo y buscar esas respuestas hasta llegar a algún tipo de conclusión. La idea de migrar miles de kilómetros a través del mar abierto es muy difícil de imaginar. Pero las tortugas son capaces de encontrar el camino de regreso a veces a pocos metros del lugar en el que se encontraba su propio nido. El salmón es ciertamente un ícono para el Pacífico Noroeste. Cuando ves lo que un salmón hace, el increíble viaje que realiza, empezando en un arroyo hasta llegar al océano después de más de 1.600 kilómetros, con muchas posibilidades de no volver, y después encuentra su camino hacia la desembocadura del río. Viajando en algunos casos cientos de kilómetros río arriba, es golpeado y magullado, pero continúa resistiendo para encontrar el afluente donde desovará. Es realmente increíble. El biólogo de pesca, Glenn Gately, ha dedicado gran parte de su carrera a la conservación del salmón del Pacífico y al estudio de su ciclo de vida. Existen 5 especies diferentes de este pez y cada una comienza una nueva generación en los lechos de grava de los ríos y corrientes a lo largo del noroeste de los Estados Unidos y Canadá. Primero, la hembra cavará un desovadero, que es un hoyo en la grava.
depositará sus huevos, que serán al mismo tiempo fertilizados por el macho. Y luego la hembra se desplazará un poco contracorriente y cavará otra vez, y la grava de ese hoyo cubrirá el de más abajo. La hembra puede hacer esto hasta 3 o 4 veces. El desovadero en realidad contiene varias bolsas de huevos. Tras eclosionar, los pequeños salmones se quedan cerca del nido, pero su arroyo natal carece de los nutrientes necesarios para sostener su desarrollo hasta la edad adulta. Para que el salmón se convierta en el pez relativamente grande que termina siendo, necesita más recursos de los que hay en esos pequeños arroyos. Así que migran a los océanos, comienzan a explotar todos los recursos alimenticios que allí se encuentran hasta crecer y desarrollarse para poder volver a reproducirse de nuevo en los ríos de agua dulce. En preparación para su tiempo en el mar, este pequeño pez de agua dulce debe adaptar su biología para sobrevivir en agua salada. Entrar en un océano desconocido, viajar miles de kilómetros y encontrar su camino de regreso al lugar exacto donde sabe que puede desovar con éxito, los lechos de grava donde nació. Se requieren 2 sofisticados sistemas de navegación para esta migración. El primero está basado en el agudo sentido del olfato del salmón y en su capacidad de recopilar información sobre su ambiente a medida que avanza hacia el Océano Pacífico. El pez, cuando es joven, memoriza primero el lugar donde nació y después, mientras desciende por el río hacia el océano, recoge señales de los distintos afluentes a lo largo del camino. Memorizan los olores en el agua que proceden del suelo, del agua que se filtra a través del suelo hacia la corriente, las plantas que están en el arroyo. Todo tiene olores distintivos. Y los olores son muy específicos y todo es grabado en su banco de memoria. Y a medida que los peces viajan río abajo con estas señales, constantemente siendo incorporadas y procesadas por el cerebro, se está creando un mapa. Cuando los salmones llegan al Pacífico, este mapa químico se preserva y almacena. Años después, será activado para asegurar la supervivencia de su especie. Durante su tiempo en el mar, los peces forman bancos y crecen rápidamente alimentándose de una gran abundancia de vida marina. Durante esta etapa de su migración, viajan en enormes trayectorias, curvas en sentido contrario a las agujas del reloj, que pueden extenderse hasta medio camino de Japón. Más tarde, cuando sus sistemas reproductivos están desarrollados, regresan instintivamente a la costa. Este retorno al lugar exacto de su nacimiento empieza con una decisión vital. Después de años en el océano, cada salmón debe identificar correctamente la desembocadura del sistema fluvial que lo llevará a casa. Hay muchos ríos que desembocan a lo largo de la costa de Washington, de la costa de Columbia Británica y de la costa de Oregon. Debe elegir entre cientos de sistemas fluviales diferentes. Es absolutamente esencial para estos salmones encontrar el río correcto, el río del que salieron cuando eran jóvenes. Ahora, como las tortugas, usan la navegación magnética para volver al lugar correcto de desove. Memorizaron las coordenadas magnéticas de la desembocadura del río en el que nacieron. Y cuando llega el momento de reproducirse, se dirigen hacia esas coordenadas magnéticas. Cada septiembre, millones de salmones rojos se reúnen aquí, en la desembocadura del río Fraser, en Vancouver, en la Columbia Británica. 3 años atrás nadaron a través de estas aguas, antes de entrar al Océano Pacífico. Ahora han vuelto para comenzar la parte final de su migración.
Un viaje que terminará con una nueva generación. A medida que los salmones se aproximan a las coordenadas magnéticas que les indican aproximadamente dónde estaba el río del que salieron, cuando llegan a ese punto pueden empezar a oler el río natal, el río de donde vinieron, y se encaminan hacia ese río basándose en señales químicas que captan oliendo el agua. Este mapa químico llevará a muchos salmones a más de 400 kilómetros hacia el interior del río Adams, un afluente del Fraser y el lugar donde nacieron. Con un promedio de más de 29 kilómetros por día, avanzan sin cesar contracorriente. Para alcanzar el Adams, emplearán todas sus fuerzas, luchando contra los rápidos y las rocas en los lechos poco profundos del arroyo. Los salmones están tan centrados en su objetivo que después de dejar el océano, no comen nunca más. Guiados por el instinto para desovar, siguen el rastro de moléculas de olor que aumenta en intensidad a medida que se acercan a casa. Comienza a moverse río arriba y es como rebobinar lo que había memorizado al bajar. El salmón saca su mapa y mientras viaja por el río, recuerda que debe tomar este afluente o aquel otro y tiene que, sin duda, pasar por otros afluentes que simplemente no tienen el olor exacto que está buscando. Pero el salmón finalmente localiza el afluente exacto donde eclosionó, donde comenzó su vida. La ingeniería biológica requerida para interpretar estas señales químicas es imponente. El salmón evalúa constantemente su ruta, analizando la composición molecular del agua que entra a sus fosas nasales. En las cavidades nasales, a ambos lados de la cabeza, estructuras en forma de pestañas de tejido forman los órganos olfatorios. Cada pestaña contiene 500,000 de células agrupadas en forma compacta. Muchas de ellas tienen cilios que se alzan hacia el agua como antenas. Y los cilios contienen receptores olfativos, máquinas moleculares que ayudan a identificar sustancias químicas específicas en líquidos. El agua contiene moléculas odorantes y lo que sucede es que los distintos arroyos contienen diferentes combinaciones de olores. Es una relación tipo llave-cerradura entre un tipo de odorante y un tipo de receptor. Cada molécula odorante tiene una forma y una composición distintivas. Cuando circulan por la cavidad nasal, entran en contacto con los cilios. Si la molécula no cumple los criterios precisos del receptor, se desvía. Pero si su estructura es correcta, la molécula se fija firmemente al lugar de unión. La forma tiene que ser exactamente la correcta, igual que la distribución de carga eléctrica. Y entonces se ajusta como un guante. Y se inicia la cascada de señales. Estas conexiones provocan impulsos eléctricos que se transmiten instantáneamente a través de las células nerviosas hacia el exterior de la cavidad. Las señales se transmiten por un laberinto de cables unidos al bulbo olfativo, un interruptor biológico que procesa un torrente de información acerca del entorno del salmón.
Dentro del bulbo, cientos de receptores interpretan y organizan estos datos y los envían a otras áreas en el cerebro que los comparan con el mapa químico compilado años atrás, cuando el salmón rojo joven salió por primera vez al mar. Creo que pueden detectar una molécula de olor en una proporción de partes por millón, quizás partes por billón. ¿Quién sabe realmente? Lo que sí sabemos es que lo que buscan es una señal general. Y si la señal encaja perfectamente con el recuerdo, entonces el pez lo sabe. Este es el río. Este es el río que voy a seguir. 17 días después de salir del Océano Pacífico, los salmones alcanzan el lago Shuswap y la confluencia del río Adams. Aquí descansan antes de hacer el esfuerzo final que les llevará a los lechos de grava donde eclosionaron 4 años atrás. Desde el aire se observa una muralla oscilante de salmones a lo largo de la orilla. Miles de peces han seguido la misma ruta química para alcanzar la entrada de este delta. Su odisea está a horas de culminar. En el brillo ámbar de un otoño canadiense, los salmones se dispersan a lo largo de 12 kilómetros de aguas poco profundas. Es el lugar ideal para construir sus nidos, depositar y fertilizar sus huevos y asegurar una nueva generación. El sistema que utilizan los salmones mientras se dirigen río arriba resulta increíblemente preciso. Literalmente, millones de ellos realizan estos viajes con éxito y se reproducen con éxito. Así que podemos ver cómo el ciclo completo se repite una y otra vez. Eso me asombra. Esto es lo que vemos a la inteligencia hacer, y no es lo que esperaríamos de un proceso sin guía. Tres, dos, uno. Motores encendidos. Iniciando despegue. El 5 de septiembre de 1977, la nave espacial Voyager 1 se embarcó en una misión para explorar las regiones exteriores de nuestro sistema solar y el espacio interestelar. La Voyager estaba equipada con un conjunto de instrumentos científicos y un mensaje de la Tierra para el resto del universo. Un disco dorado con imágenes y grabaciones de audio que ilustraban la diversidad de la vida y la cultura de nuestro planeta. Como secretario general de las Naciones Unidas, envío saludos en nombre de las personas de nuestro Estas planeta. tarjetas cósmicas contenían 116 fotos, saludos en 55 idiomas y una mezcla de música y sonidos icónicos. Entre ellos había una referencia conmovedora de las profundidades del mar. El canto de la ballena jorobada. Creo que la decisión de incluir estos cantos en una misión al espacio exterior reflejaba lo populares que eran aquí en la Tierra. Cantos de la ballena jorobada. De hecho, en 1971 Capitol Records lanzó un disco. Vendió millones de copias, y las ballenas se convirtieron en estrellas y desde entonces han fascinado a la ciencia y al público en general.
Estos cantos son potentes, largos e incluyen algunas de las vocalizaciones más complejas del reino animal. Solo los machos de ballena jorobada cantan así y siempre con la boca cerrada, así que técnicamente están tarareando. Los cantos pueden durar desde 3 minutos a más de media hora y se repiten, casi idénticos, en sesiones que suelen durar días. Si una ballena introduce una variación sobre el tema, otras ballenas cercanas la copian. Los cantos viajan y pueden escucharse a miles de kilómetros de su punto de origen. La estructura de los cantos puede cambiar drásticamente de año en año. Las poblaciones de jorobadas del Pacífico, del Atlántico y del Caribe componen nuevos arreglos que son únicos para sus lugares específicos. Por lo general, los cantos tienen de 4 a 12 temas diferentes. Después de más de 4 décadas de investigación, por qué exactamente cantan las ballenas aún no está claro. Los científicos han especulado que los cantos son llamadas de apareamiento utilizadas durante el cortejo. O quizás un tipo de sonar que sirve para identificar la ubicación de las ballenas cercanas. Pero mientras estos solos enigmáticos siguen siendo un misterio, otras características de la anatomía y el comportamiento de las ballenas jorobadas son mejor comprendidas. La ballena jorobada es uno de los animales más grandes de la Tierra. Las hembras adultas miden hasta 16 metros y pesan de 40 a 50 toneladas. Pueden vivir más de un siglo. En aguas tropicales cálidas, una hembra pare un solo ballenato cada 2 o 3 años. Las ballenas respiran a través de 2 espiráculos que expelen un chorro doble visible a kilómetros. Entonces inhalan rápidamente para llenar un par de pulmones, cada uno del tamaño de un auto pequeño. Al sumergirse, una jorobada puede aguantar la respiración hasta 45 minutos. La parte ventral del cuerpo está formada por pliegues alargados que van del ombligo a la barbilla. Este diseño en acordeón permite a la jorobada expandir su garganta y dar cabida a una enorme cantidad de agua cada vez que se alimenta. Las ballenas no tienen dientes, son filtradoras e ingieren 25 kilos de krill o peces pequeños con cada bocado. Las jorobadas tienen unas aletas enormes, más grandes que las de cualquier otro animal. Las ballenas las levantan como recolectores solares, un comportamiento que ayuda a regular su temperatura corporal base. Sus poderosas colas son legendarias. La aleta caudal mide hasta 5 metros de ancho y puede impulsar a la ballena hasta profundidades de más de 200 metros. Se puede decir majestuoso, se puede decir impresionante, otros muchos adjetivos. Pero en realidad al final el lenguaje falla. Tienes que estar allí, de pie, en el barco, observándolas. Son tan largas como un autobús. Están bajo el agua alimentándose y entonces suben. ¿Cómo describes eso? Esa sensación de asombro es universal.
y nuestra fascinación por las criaturas más grandes de la historia de la Tierra ha causado una rigurosa búsqueda de la explicación de su origen. Una búsqueda que es tanto un ícono de la evolución darwiniana como un reto a su validez. Al observar sus características, es de sangre caliente, tiene glándulas mamarias, es claramente un mamífero. Sin embargo, pasa toda su vida en el agua, así que es un enigma para la evolución. ¿Cómo sucedió? La narrativa darwiniana de la evolución de las ballenas es conocida. Un mamífero terrestre de 4 patas, del tamaño de un lobo o de una oveja, sufre una serie de cambios biológicos graduales durante millones de años. Yo entiendo el relato estándar de los libros de texto como una licencia artística. Cuando se analiza el problema de un mamífero terrestre que se encuentra de pronto, entre comillas, en un ambiente acuático y tiene que hacerlo todo allí, incluyendo la reproducción, necesita simultáneamente toda una serie de adaptaciones, lo cual resulta inconmensurablemente complicado. La magnitud de estas adaptaciones tendría que haber sido enorme, incluyendo una remodelación del cráneo y de los músculos para mover las fosas nasales a la parte superior de la cabeza, la transformación de las patas delanteras en aletas, una reconstrucción del esqueleto, incluyendo una articulación que permita a la cola moverse arriba y abajo, la transformación de una docena de dientes en centenares de placas alineadas con las fibras en forma de cepillo, la reorganización de los tejidos renales para permitir el consumo de agua salada, unos pulmones considerablemente agrandados y modificados para soportar las altas presiones de las inmersiones profundas, la inclusión de una capa de grasa para aislamiento en agua fría, y modificaciones en los oídos, en los ojos y en la piel para funcionar eficazmente en un ambiente acuático. Piensen en todos los parámetros que sería necesario modificar y luego, no sé, multiplícanlos por 1000 veces, quizá, o incluso más. Esa es la escala del problema con el que lidiamos. En el contexto de la evolución darwiniana, las adaptaciones más importantes habrían afectado al sistema reproductor masculino. Para optimizar la movilidad de la ballena en el agua, sus órganos reproductivos tendrían que haberse desplazado desde el exterior del cuerpo del animal al interior de su cavidad abdominal. Pero para producir esperma, los testículos interiores deberían enfriarse y mantenerse por debajo de la temperatura corporal. A menos que se mantenga por debajo, no habrá producción de esperma, punto. Y en términos evolutivos, la esterilidad significa desastre. No cuentas en la carrera de la vida, por así decirlo. Una de las condiciones necesarias para la selección natural es la capacidad de reproducirse. No se puede tener selección natural si no existe capacidad de reproducción. Si no puedes producir esperma, no te puedes reproducir. La selección natural no actúa, así que es necesario resolver este problema de ingeniería. El macho de la ballena jorobada produce calor al nadar, elevando su temperatura corporal. Para prevenir la esterilidad, la ballena dispone de un mecanismo de refrigeración diseñado en su sistema circulatorio. La sangre se enfría en las regiones no aisladas de la aleta dorsal y la cola, y luego se transporta a través de una red de venas al abdomen de la ballena. Aquí, debajo de una capa de músculo, una red de venas y arterias rodea los testículos. Están dispuestas de manera que la sangre fluye en direcciones opuestas y el calor de las arterias se transfiere a las venas más frescas. Esta transferencia reduce la temperatura de la sangre a un nivel seguro antes de que ésta alcance los órganos reproductivos. Es una solución impresionante a ese problema. Es hermoso.
es anatómicamente complejo. Implica lo que se llama, tomado del latín, una red milagrosa de arterias y venas. Pero se puede explicar mediante el argumento de los libros de texto de pequeños cambios graduales que se acaban fijando. No se ajusta al modelo darwinista. En mi opinión, lo que observamos es un conjunto de características que tuvieron que estar integradas desde el primer momento. Se trata de un tipo de cambio no gradual. El sistema de refrigeración tiene sentido solo si las gónadas se encuentran en el interior, pero las gónadas internas no funcionan a menos que exista un sistema de refrigeración. No se puede explicar la aparición de una cosa sin la otra. Desde 2001, el biólogo Richard Sternberg ha utilizado datos ampliamente aceptados sobre tasas de mutación y genética de poblaciones para estudiar el modelo darwiniano de la evolución de las ballenas. Sternberg ha centrado su investigación en la selección natural y la probabilidad de mutaciones coordinadas, los errores genéticos en una molécula de ADN requeridos para el cambio macroevolutivo. Yo digo que es un juego de números. Tienes que explicarlo en términos de una serie de mutaciones coincidentes que tienen que surgir y colocarse en las combinaciones adecuadas para reorganizar la columna vertebral, reorganizar la musculatura, el sistema nervioso, los ojos, los oídos, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos que la transformación que se desea lograr es convertir una pata de un mamífero terrestre en la aleta de un mamífero totalmente acuático, como un delfín o una ballena. Ahora, observemos el conjunto de mutaciones necesarias. Digamos que tenemos A, que afectará a los huesos. Pero piensa en tu extremidad, no son solo huesos. Hay músculos y tendones y nervios y comportamientos asociados. Así que miras tu lista de mutaciones y bueno, tengo A, comenzando mi transformación, pero necesito B, C, D, E y también F. El desafío de las mutaciones coordinadas es que los eventos ocurran en el espacio y el tiempo de tal manera que puedan trabajar de forma conjunta para lograr la transformación necesaria. ¿Pero saben qué? Las mutaciones son accidentes del material genético. Simplemente ocurren. Así que básicamente dependes de la suerte. Y lo más probable es que no alcances tu objetivo ni de lejos. En 2008, los investigadores de la Universidad de Cornell calcularon el tiempo necesario para generar, al azar, un solo par de mutaciones coordinadas en una población de grandes mamíferos. Richard Sternberg aplicó estos cálculos al análisis que estaba realizando. Y llegaron a la conclusión de que se pueden conseguir estas dos mutaciones coordinadas, pero hay un problema. Hay un problema porque es necesario, hasta donde sabemos, un periodo de más de 100 millones de años para tener mutaciones coordinadas, para tener solo dos, para obtener alguna modificación beneficiosa. Y, según mis cálculos, para lograr la transformación deseada, se necesita mucho más que dos mutaciones. Si el establecimiento de dos mutaciones coordinadas en una población de mamíferos ocurre solo una vez en 1 millón de siglos, un importante desafío al modelo darwiniano se eleva desde el polvo de la Tierra. Según las interpretaciones más generosas del registro fósil, el marco temporal más largo propuesto para la evolución de un animal terrestre en una ballena es de 9 millones de años. Esto es una pequeña fracción de los 100 millones de años requeridos para producir un solo par de mutaciones coordinadas, y solo uno de los innumerables cambios anatómicos necesarios para que la selección natural tenga éxito.
Cuando tienes en cuenta las matemáticas y hay varias formas de hacerlo, lo que pasa es que se excede el tiempo proporcionado por el registro geológico. Comienzas a pensar, bueno, ahora voy a confiar en estos cambios coordinados y... bueno, se acaba el juego. No tienes que tener un doctorado en matemáticas o en genética de poblaciones para ver hacia dónde vamos. Incluso si les concediera millones y millones de años, 5, 10, 50, 100 millones de años para llevar a cabo esta transformación, todavía se enfrentarían a límites muy reales de tamaño de población, tasas de mutación, tiempo de generación y el número de características que se tienen que modificar. Si el proceso en cuestión no va a suceder, no va a suceder y no importa cuánto tiempo se tenga. Use todo el tiempo que quiera. Si esta transición tuvo lugar, no ocurrió a través de un proceso darwiniano no dirigido. Simplemente no es biológicamente posible. El darwinismo proporciona una explicación para la apariencia de diseño y argumenta que no hay diseñador o, si lo prefieren, que el diseñador es la selección natural. Si esa opción se elimina, simplemente no explica la evidencia. Entonces, la otra opción es, bueno, las cosas parecen diseñadas porque están diseñadas. Y esos diseños simplemente son demasiado eficientes, demasiado óptimos para haber sido improvisados por algún mecanismo aleatorio. Buceando con mis hijas en la costa de México hace unos años, multitud de peces tropicales nadaban a nuestro alrededor y era una belleza impresionante, exuberante y gratuita. Un lienzo enorme de increíble vida marina que me arrastra a pensar en diseño. ¿Por qué? ¿Qué desata la inferencia de diseño? ¿Qué nos lleva a esa conclusión? Es la evidencia de planificación, la evidencia de previsión, la evidencia de una arquitectura global que solo una mente puede llevar a cabo. Los datos de la genética, de la biología molecular y de muchos otros campos han demostrado que es imposible conciliarlos con causas materiales no dirigidas. Y si la ciencia es una búsqueda abierta de la verdad, dirigida hacia donde nos lleve la evidencia, entonces, ¿qué diferencia supone si conduce hacia una causa inteligente? Quiero entender el mundo. Quiero conocimiento. Quiero saber lo que es cierto sobre el mundo. Y la suposición de que los seres vivos no son conjuntos aleatorios, sino que hay una lógica racional subyacente, esa suposición es enormemente fructífera para obtener conocimiento. Y si quieren conocimiento, es la dirección que deberían tomar. Solo necesitan un corazón abierto, unos ojos abiertos y una mente abierta, y verán claramente los indicadores de diseño que hay en la naturaleza. Sin lugar a dudas, están en todas partes.